Hola, mi nombre es Carmen Bernal y el objetivo de este video es presentarles un panorama general de la evolución de las aplicaciones informáticas. Antes de comenzar, es importante entender qué es una aplicación distribuida. Pues bien, una aplicación distribuida es aquella aplicación con distintos componentes que se ejecutan en entornos separados, como podemos ver en esta imagen. Normalmente estos componentes están en diferentes plataformas y estas plataformas están conectadas a través de una red. Ahora sí podemos pasar a ver cómo se dio la evolución de las aplicaciones informáticas. Recordemos que debido a la evolución de Internet se han visto modificadas las necesidades de los usuarios y por lo tanto las aplicaciones también han cambiado. A diferencia de algunos años atrás, hoy existe una infinidad de aplicaciones para satisfacer desde diversiones hasta sofisticados programas de investigación. La evolución de las aplicaciones está marcada por situaciones más específicas como el surgimiento de la primera aplicación distribuida. La introducción de la web representó un cambio radical y podemos ver cómo Internet empezó un proceso de expansión que hasta el día de hoy no ha parado. A finales de los 90 ya había mucha gente conectada a Internet. En ese momento se empieza a extender el uso de aplicaciones que necesitaban una arquitectura diferente de la que ofrecía el modelo cliente-servidor. El primer claro ejemplo es la mensajería instantánea. Sin embargo, es durante el año 2000 que mucha gente se da cuenta de que Internet es algo más que correo electrónico y servicios comerciales por web. Con la explosión del fenómeno Napster, una nueva visión de Internet se hacía realidad, es decir, las personas se dan cuenta de que la red es un entorno ideal para el intercambio y la compartición. ¿Pero qué es Napster? Napster fue un servicio de distribución de archivos de música y la primera gran red de intercambio. Su tecnología permitía a los aficionados compartir sus colecciones de música fácilmente con otros usuarios. Napster es el ejemplo más popular de una nueva manera de hacer sistemas distribuidos y que dan la pauta para el surgimiento de Usenet. Usenet es un sistema que, sin utilizar un control centralizado, copia ficheros entre ordenadores. Los nodos intercambian, comparten o almacenan información usando solo los recursos de los propios usuarios. Usenet es una tecnología aún existente y se sostiene gracias a un gran número de servidores distribuidos y actualizados mundialmente. Gracias a ello, los usuarios conectados dejan de ser simples elementos pasivos que se conectan y extraen contenidos de Internet y ahora se convierten en suministradores de contenidos y de recursos. Lo que Napster proporcionó al público de Internet no fue solo una manera fácil de obtener música sin tener que pagar. Lo más importante es que significó un cambio de mentalidad respecto de qué es, cómo se organiza y para qué puede servir Internet, y además del gran desarrollo de las aplicaciones distribuidas. Antes de pasar con la primera arquitectura de las aplicaciones, es necesario explicar que las distintas arquitecturas de aplicaciones se pueden clasificar en función de cómo estén distribuidos los tres componentes básicos de un programa. Estos componentes básicos son la presentación o interfaz de usuario, la lógica de los procesos y la gestión que se hace de los datos. Ahora bien, podemos ver que la interfaz del usuario es el elemento con el que interacciona el usuario de la aplicación. Es aquí donde se ejecutan las acciones, se introduce o se obtiene información. La lógica o las reglas del negocio son las que procesan la información para generar los resultados que se persiguen, siendo el elemento fundamental que diferencia una aplicación de otra. Y por último tenemos la gestión de datos. Esta se ocupa del almacenamiento y la recuperación de la información. De este modo, podemos encontrar que en la actualidad cualquier aplicación cuenta generalmente con estas tres partes. Ahora sí pasemos con las primeras aplicaciones, y estas fueron las aplicaciones monolíticas. En una arquitectura monolítica están encapsuladas la interfaz de usuario, la lógica de los negocios y las operaciones de almacenamiento de datos en un solo componente o en una sola computadora. Es decir, las aplicaciones monolíticas son en las que tanto los procesos como los datos están en la misma máquina. Dentro de sus ventajas podemos ver que el software es más sencillo de manejar, hay mayor seguridad en el acceso y posibles modificaciones de datos y es fácil de desarrollar. También precisa de cierta potencia de proceso, que lejos de ser una ventaja es una característica solamente. Dentro de sus desventajas podemos encontrar la falta de flexibilidad, la escalabilidad de hardware y software.
Teniendo que una aplicación monolítica se desarrolla dentro de una sola máquina, pues entonces podemos ver que la escalabilidad de hardware y software es nula, además de que existe una sobrecarga de trabajo de los sistemas cuando los accesos son muy numerosos, son infinitamente más lentos en el procesamiento de peticiones sencillas, además de que ocupan mayor ancho de banda provocando congestionamiento en la red local y su actualización es más costosa. Además, no permiten el acceso en la línea desde fuera de la red local o requieren de implementaciones de soluciones de conectividad y estas implementaciones son muy costosas. Son precisamente estas desventajas las que dan paso a la siguiente arquitectura. Esta arquitectura es la cliente-servidor. En las aplicaciones cliente-servidor que llamaremos tradicionales, solo encontramos dos procesos principales. El servidor se encarga fundamentalmente de proporcionar los datos que se le solicitan y de procesar los datos que se le envían. El otro proceso se le llama cliente. Este ejecuta en el equipo del usuario las peticiones y es decir, su principal función es la de solicitar datos al servidor, presentarlos al usuario para que éste realice cierto trabajo con ellos y enviar los cambios al servidor para su reproceso si es necesario. Dentro de sus características podemos ver su servicio, que la arquitectura cliente-servidor es ante todo una relación entre procesos que se ejecutan en máquinas independientes una de la otra. Otra característica importante son los recursos compartidos. Un servidor puede servir a varios clientes al mismo tiempo y regular su acceso a recursos compartidos. Los protocolos asimétricos. Existe una relación de muchos a uno entre varios clientes, es decir, los clientes siempre piensan el diálogo al solicitar un servicio y los servidores esperan de modo pasivo a que les llegue la solicitud. La transparencia de ubicación nos dice que un servidor es un proceso que puede residir en la misma máquina que el cliente o en otra en la red. Mezclar y acoplar. El software cliente-servidor es ideal e independientemente de plataformas de equipo de sistemas operativos. Otra característica es el encapsulado de servicios, es decir, el servidor trabaja como un especialista. A través de un mensaje se le indica cuál es el servicio que se le solicita. Y por último tenemos la integridad. El código y la información del servidor se administra de manera local, lo que da como resultado un mantenimiento más barato y el resguardo de la integridad de la información. Podemos ver que esta es una ventaja a favor de la arquitectura anterior, que fue la arquitectura monolítica. Recordemos que las implementaciones para este tipo de arquitectura eran muy costosas y podemos ver en este modelo que pues es más barato. A partir de las aplicaciones cliente-servidor se da el surgimiento del siguiente tipo de aplicaciones, que son las aplicaciones de 2, 3 y n capas. En una aplicación distribuida de n capas, los diferentes procesos están distribuidos en diferentes capas, no solo lógicas, sino también físicas. Además, los procesos se ejecutan en diferentes equipos, que pueden incluso residir en plataformas o sistemas operativos completamente distintos. Cada equipo posee una configuración distinta y está optimizado para realizar el papel que le ha sido asignado dentro de la estructura de la aplicación. Es decir, los componentes en este tipo de aplicaciones se encuentran en diferentes capas y esos componentes están destinados a cumplir con una tarea específica para que al final esto pareciera como funcione como una sola entidad. En los sistemas de 2 capas, la lógica de las aplicaciones está dentro de la interfaz de usuario en el cliente o dentro de la base de datos en el servidor o en los dos lugares, como podemos ver aquí en esta imagen. En la mayor parte de las aplicaciones de 3 capas, la intermedia se encuentra como un conjunto de componentes que se utilizan en una gran variedad de transacciones de negocios que empiezan en el cliente. Cada componente
En este tipo de arquitectura automatiza una función de negocios hasta cierto punto pequeña. Con frecuencia los clientes combinan varios componentes de la capa de en medio en una sola transacción de negocios. Un componente puede llamar a otros para que le ayuden a responder una solicitud. Así la mayor parte del tiempo las tres capas son en realidad n capas. Estas aplicaciones fueron las últimas antes de pasar a lo que hoy utilizamos, que son las aplicaciones distribuidas. Dentro de las aplicaciones distribuidas podemos ver que en este tipo de arquitectura ya podemos distinguir con claridad tres grupos lógicos en los que se pueden agrupar elementos según su funcionalidad. Recordemos que en el modelo anterior estos elementos se encontraban o se dividían en capas. Ahora estos elementos se pueden dividir en tres grupos principales, que el primer grupo es la capa del servidor. En esta se incluyen aquellos elementos que se encargan de recibir las peticiones de datos o de acceso a servicios básicos del sistema y de suministrar a otros elementos la información solicitada. El siguiente grupo es la capa de negocios. En esta capa se encapsulan las reglas de acceso a datos y la gestión de procesos internos de la aplicación. Y por último tenemos la capa de presentación, que se encarga de la lógica necesaria para interactuar con el usuario de la aplicación. Como podemos ver, dentro de las arquitecturas presentadas los componentes son los mismos, solamente que ahora están organizados de manera diferente o se presentan de manera diferente. Este tipo de aplicaciones distribuidas presenta algunos elementos. El primer elemento son los componentes de red. Esto se refiere al cliente, a la red y al servidor, que es la estructura que lleva el ambiente distribuido. Las interfaces de usuario pueden ser los dispositivos de acceso de los usuarios a un sistema distribuido. Estos dispositivos de acceso se llaman front-end o interfase de usuario. Generalmente son el conjunto de pantalla, teclado y mouse, pero en forma decreciente. Durante todo el video hemos hablado sobre los componentes que forman parte de las aplicaciones distribuidas. Un componente es un elemento de software que encapsula una serie de funcionalidades. El componente es una unidad independiente que puede ser utilizado en conjunto con otros componentes para formar un sistema más completo, es decir, la aplicación distribuida. Espero que este video haya sido de ayuda para alguien y es todo por mi parte.